Buenas noches, iglesia bendecida, iglesia amada de Dios, iglesia más que vencedora. El tema de esta noche es la gracia y la fe. Entendiendo, la fe es una convicción que Dios nos da por creer en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo aquel que tiene fe es alguien que cree en el Señor Jesucristo. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. Eso dice Romanos 10:17. Entonces, la fe siempre nos va a dar a conocer lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por nosotros. La fe siempre va a hablar de quién eres tú. La fe nos habla con quién estás unido. La fe significa ya lo cumplió. Eso es lo que significa la fe. La fe significa ya lo cumplió. Entonces, la fe, algunos estamos pensando que la fe se puede construir, que la fe se puede fabricar, cuando esto no es así. La fe, como dice la Escritura en Romanos 10:17, dice: la fe viene, y viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. O sea, la fe no puede ser algo que provocado por el hombre. El hombre no puede construir la fe. La fe es un don de Dios que por un acto de su gracia Dios nos imparte esa fe. La fe en el griego significa pistis. Y esta palabra habla acerca de la fidelidad de Dios. Esta fidelidad de Dios es la que produce certeza en nosotros, convicción en nosotros. O sea, no nace pues del hombre. Cuando estamos hablando de fe, estamos viendo de que esto tiene su origen en Dios. De que en el hombre no puede hacerse de una fe, porque esto es un don de Dios. Si no, Romanos no dijera: la fe viene. Amén. La fe viene, y viene por el oír la palabra de Cristo. La fe viene por el oír, y el oír el evangelio. ¿Cómo funciona esta fe? Hace muchos años, unos mineros fueron atrapados en una mina a una profundidad de 700 metros. En ese lugar, estos mineros estaban en un lugar atrapados por toneladas de tierra. Era un lugar donde no se podía salir. Es más, su situación ahí peligraba porque no tenían oxígeno, no tenían alimentos. Tampoco ellos podían construir un conducto de salida porque tampoco tenían los medios para hacerlo. Ellos dependían de la superficie, porque en la superficie estaba toda la provisión para resolver su problema. En la superficie estaban los medicamentos, alimentos, estaba el oxígeno para ellos, estaba el conducto también para que sea colocado y conectar con ellos. Todo eso estaba en la superficie, entonces no dependía de los mineros, no dependía de su esfuerzo, su salida de ese lugar. Ellos estaban ahí dependiendo de una solución que se da en la superficie. El problema de la solución para estos mineros no estaba de abajo arriba, sino que ellos veían la solución a su problema de arriba abajo. De igual manera, esos mineros somos nosotros. El conducto es la fe y las provisiones. Estamos hablando de nuestra situación como creyentes. El conducto, que es la fe, y la provisión que nos ha sido dada por gracia. Entonces,
Esta provisión ya está para nosotros, hermanos. Ya ha sido provista a través de la obra de Cristo. Cristo, a través de su sacrificio, dio las provisiones para nosotros. A través de ese sacrificio, Él nos dio su salvación, perdón de nuestros pecados, nos impartió su justicia, nos dio la sanidad, nos dio la paz, el gozo. Todo eso nos fue dado ya a través del sacrificio de Jesús. Lo único que nosotros podemos hacer como los mineros en esta situación, no usar de su capacidad, no usar de sus fuerzas. Es más, ellos no contaban con los medios, solamente ellos tenían que recibir lo que ya había sido provisto desde la superficie. Y de igual manera nosotros también tenemos que recibir lo que ya nos ha sido provisto a través de la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A través de su obra Él nos dio la sanidad, Él nos dio la salvación, Él nos dio la libertad, Él nos dio la justicia, Él nos dio aún la fe, porque la fe viene por el oír, dice, viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. Todo eso nos ha sido ya dado. Ningún esfuerzo de nuestra parte va a hacer que esa provisión llegue, porque esto no depende de nosotros. Esto no depende de tu esfuerzo. Esto no depende de tu obediencia. Escucha bien. Esto no depende de tu obediencia. Sí, yo tengo que ser obediente a Dios, pero esto no depende de tu obediencia. Este es un acto de gracia. Esto es un acto de gracia. Cuando hablamos de gracia estamos hablando del favor inmerecido. Es el favor de Dios que se ha extendido a nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es recibirlo, tomarlo, apropiarnos de este favor de Dios que se ha mostrado a través de la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Afirmó Pablo que por el favor inmerecido de Dios, que por ese favor él sabía quién era. Esto era gracias a que él conoció la gracia de Dios. Él pudo ver en la gracia de Dios quién era. Y hay muchos hijos de Dios que no saben quién son. No saben quiénes son ahora en Cristo Jesús. Aún estando en el Evangelio, aún a pesar de que había continuidad en la lectura de la palabra, aún a pesar de mi servicio a Dios, del esfuerzo que ponía por tener una conducta piadosa, no sabía quién era. Y eso pasaron muchos años en mi vida, conocía realmente quién era. Y eso trajo una vida infructífera. Claro, había conductas religiosas, pero una vida infructífera. Lo que hace la gracia es que tú seas útil, productivo, lograr un alcance mayor, que tú puedas ser útil. Eso es lo que hace la gracia. La gracia te va a llevar siempre al éxito. Y Pablo lo dice ahí en el texto, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Algo importante reconoció Pablo a través de estas expresiones, que todo lo que él había logrado, todo el éxito que él había tenido, porque si vemos la vida de Pablo, cómo es él que llega a predicar, a ser usado mucho más que los otros discípulos que habían acompañado a Cristo, ¿no? Pablo pudo predicar el Evangelio desde Ilírico hasta Jerusalén y él pudo decir, todo lo he llenado de Cristo. Y pudo decir estas palabras porque él ahí en este texto bíblico que está en 1 Corintios 15:10 dijo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.
Fue la gracia de Dios que movió a este hombre y lo hizo un hombre de éxito, un hombre que su alcance fue mayor. Él no hubiese podido hacerlo en sus propias fuerzas. Esto era un asunto de la capacidad de Dios. Esto era un asunto del poder de Dios obrando en él a través de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo es el que empezó a obrar, a mover esa vida. Él estaba en reposo, pero en ese reposo es la obra del Espíritu de Dios operando, moviéndose, dirigiendo esta vida, haciéndolo más productivo, haciéndolo más útil a Pablo. Cuando Pablo dice, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Pablo está diciendo que su gracia no fue infructuosa con él. Amén, nuevamente. Cuando Pablo dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, está diciendo, su gracia no ha sido infructuosa en mi vida. En su gracia yo he podido ver resultados, he podido ver el mover de Dios, he podido ver la capacidad de Dios. Y él está diciendo, su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Sabes cuándo es vano la gracia de Dios? ¿O cuándo es infructuosa esta gracia de Dios? Cuando tú tratas de justificarte ante Dios por tu obediencia a la ley. Cada vez que tú te pones bajo la ley, estás de alguna manera menospreciando la gracia. No estás valorizando la gracia de Dios. Cuando tú dices, no, yo tengo que cumplir, tengo que obedecer a Dios. Cuando tú dices eso, estás menospreciando la gracia de Dios. Eso es devaluar la gracia de Dios. Eso es hacer vano lo que Cristo Jesús hizo. Cuando el enfoque está en ti, en lo que tú haces, en tu obediencia, estás devaluando la gracia de Dios, desechando la gracia de Dios. Estás haciendo infructuosa esa gracia de Dios. Porque no se trata de tu obediencia, se trata de la obediencia de Cristo. Por eso es que Pablo dice en 2 de Corintios 10:5, dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En la versión Reina Valera dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero en el original no dice a Cristo, no es tu obediencia a Cristo. En el original dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso cambia el sentido del mensaje. No se trata de tu obediencia a Dios, se trata de ver la obediencia de Cristo. Amén. Por eso es que dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. No está diciendo por la obediencia de los creyentes, no está diciendo el texto. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Qué hermoso es la palabra. Esto está en Romanos 5:19. Dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Es por la obediencia de Cristo que hemos sido constituidos justos. No es por la obediencia a la ley, hermano. No es por la obediencia tuya a la ley que eres tú constituido justo ante los ojos de Dios. Es por la obediencia de Cristo. Amén. Entonces, si tú quieres ver realmente una vida productiva, una vida que sea útil, una vida que produzca, tú quieres ver la vida de Dios manifestada en tu vida, tienes que tomar de su gracia. Tú tienes que aprender a tomar de su gracia. Tu enfoque no está en ti, tu enfoque está en Jesucristo. Cada vez que tú miras a Jesucristo, cada vez que te conectas con la palabra de Cristo, estás recibiendo su gracia. Estás recibiendo gracia.
Por eso es que Pedro dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracia y paz os serán multiplicadas, aumentarán en tu vida esa gracia y paz, pero en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que eso dice Pedro, segunda de Pedro 1:2, segunda de Pedro 3:18 dice que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay que crecer, hermano. Tú tienes que crecer día a día, crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cada vez que tú te conectas con la palabra de Cristo, estás recibiendo gracia que no te será quitada, hermano. Así como a Marta y María, mire que a Marta estaba haciendo sus esfuerzos, es que Marta tenía la mentalidad todavía de religiosa. Ella decía, tengo que hacer algo para Dios. Esa era la mentalidad de Marta, pero María, ¿sabes qué pasa? Se conectó directamente con Jesús. Ella empezó a recibir. Y cuando ella empezó a recibir, Jesús dijo, María ha escogido la mejor parte. ¿Qué cosa era la mejor parte? Recibir, la cual no le será quitada. Cada vez, dice, por eso decíamos que la fe viene por el oír. Lo que estaba haciendo María, ella estaba recibiendo, estaba oyendo el Evangelio. Cada vez que tú recibes en el Evangelio, tu vida será transformada. Amén. La gracia por sí misma no te va a transformar. Escucha bien. A ver, la gracia por sí misma no te transforma, a menos que haya una respuesta de fe de nuestra parte. La gracia, nuevamente, la gracia por sí misma no te transforma. O sea, claro, Dios ya nos ha provisto ya la sanidad. Él te ha provisto ya la libertad, su justicia. Él te ha provisto la sanidad para tu vida. Cuando uno lo recibe, recién ahí transforma tu vida esa gracia. Cuando hay una respuesta de fe de nuestra parte, o sea, con la fe agarre y se apropia, dice, esto es mío, esta verdad es mía, la tomo ahora en Cristo Jesús. Y cuando tú crees y la tomas, hermano, recién ahí vemos vidas transformadas. Recién vemos ahí el poder de Dios obrando, manifestándose en tu vida. Tú tienes que tomarla, tú no tienes que dejarlo. Tú no puedes ser esa Marta que se va a hacer algo para Dios. O sea que no tenemos que hacer nada para Dios. Sí vas a hacer, pero la gracia, mire que lo que hace la gracia, Pablo dice que Dios produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. O sea, tu esfuerzo no se trata de lo que tú hagas, que esta acción de la obra del Espíritu Santo en tu vida es la que va a producir esa capacidad, es lo que va a actuar en la voluntad de Dios. Es solamente la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que te lleva a actuar en la voluntad de Dios, porque Él produce el querer como el hacer, por su buena voluntad, dice. Entonces, ya está provisto. Lo que tenemos que hacer nosotros es tomarlo, recibirlo, día a día, hermano. Todos los días tú tienes que apropiarte de lo que Dios ya hizo.
Nuestra parte es solamente usar nuestra fe para tomar. La fe no da, la fe solamente recibe. La gracia es la que da. La fe solamente se apropia y dice, esto es mío, esto es mío. Gracias, Señor, que tu obra ha hecho posible esto. Y ahora lo tomo en el nombre de Jesús. Y así vas apropiándote de todo lo que el Señor nos ha provisto ya hace 2000 años a través del sacrificio de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La fe no va a hacer que Dios actúe. La fe no va a mover la mano de Dios. Eso entiéndelo, hermano. La fe no va a hacer que, yo con mi fe voy a hacer que Dios haga algo. Dios no va a hacer algo. Yo le estoy pidiendo por mi sanidad a Dios. Dios no va a responder esa oración. ¿Por qué? Porque ya lo hizo. Ya lo hizo, hermano. Él ya te dio la salvación. Él ya te dio la sanidad. Él te dio ya la justicia. Él te dio ya su paz, su gozo. Entonces lo único que tienes que hacer es usar tu fe para tomarlo. Usar tu fe para apropiarte. Amén, de lo que Dios ya hizo. Un hermano se encontró con un texto en las escrituras del Evangelio de Marcos 11:24 que decía, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Él encontró ese texto. Entonces dijo, Señor, acá dice, todo lo que te pido, yo lo voy a recibir. Todo lo que te pido en oración lo voy a recibir. Entonces, él estaba en una situación con problemas económicos, este hermano, y dijo, Señor, yo te pido, voy a asaltar un banco y voy a sacar $1.000.000 de ese banco. Y acá dice tu palabra que todo lo que yo te pido, lo voy a recibir. Creyendo, ¿no? Lo voy a recibir. Y yo creo que tú me lo vas a dar. Así hay intentos del hombre que piden a Dios algo para que Dios pueda responder a eso. Otra hermana de una iglesia se enamoró de un predicador famoso y ella también se encontró con este texto. Todo lo que pidieres, Señor, yo te pido que yo sea la esposa de este predicador. Es más, esta mujer fingió un matrimonio con este predicador. Se compró un vestido de novia. Hizo una ceremonia. Y ella se vio en esta ceremonia unida a este varón, a este predicador famoso. Este predicador famoso no estaba ahí en esta ceremonia que ella estaba fingiendo. Es ella la que en su mente se hizo todo este escenario. Es más, le dijo al Señor, Señor, tu palabra dice todo lo que pidieres. Yo voy a ser la esposa de este predicador. Y este predicador era casado. Pero ella estaba pidiendo ser la esposa y le dijo, Señor, yo te pido que la esposa ahorita actual se muera. Y empezó a orar. Y dice que han pasado más de 30 años y no se ha muerto la esposa de este predicador. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué Dios no contestó a este que quería robar un banco y a esta mujer que quería ser la esposa de un hombre casado o de un predicador casado?
La respuesta es porque la fe habla de algo que ya se cumplió. La fe no puede inventarse cosas que no están dentro de la obra de Cristo. La fe no puede hablar algo que la obra de Cristo no ha provisto. Si hay algo que la obra de Cristo no ha provisto, es mejor que no lo pidas. La obra de Cristo no ha provisto la muerte de hombres. La obra de Cristo no ha provisto el robo. La obra de Cristo no ha provisto el adulterio, esas cosas. Más bien Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Las cosas buenas ha traído el Evangelio, hermano. El Evangelio no puede haber traído muerte, enfermedad, el desamparo. Más bien el Evangelio por el Evangelio sabemos que ahora estamos unidos a Cristo. La fe habla de nuestra unidad con Dios. Nos habla de que por medio del sacrificio de Cristo, por medio de su sangre derramada, ahora estamos en Cristo. Eso es lo que habla la fe. Pero la gracia ya lo ha provisto todo. Amén. Cuando hablamos de gracia estamos hablando del favor inmerecido. La gracia es la misma persona de Cristo. Amén. Bendiciones, iglesia bendecida, iglesia amada de Dios. Iglesia más que vencedora. Si tú por primera vez estás escuchando este mensaje, te invito a que hagas a Jesús el Señor de tu vida. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias por habernos provisto aún mi salvación a través de tu sacrificio. Yo este día recibo lo que tu gracia ha provisto. Recibo tu salvación, reconociéndote como mi único Señor y el Salvador de mi vida. Gracias por haber perdonado mis pecados y gracias porque ahora soy tu hijo. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Voy a orar también por sanidad. La gracia también ha provisto la sanidad. Estamos pidiendo para que Dios sane. Más bien la gracia ya nos ha provisto de la sanidad. Repite conmigo ahí donde estás. Si alguno tiene un problema del hígado, de los riñones, de los pulmones, las páncreas, los huesos, en la piel, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad. Recibe esa sanidad que Cristo Jesús ha ganado en la cruz para ti. Ahora tómalo, dilo, esto es mío, y por la llaga de Cristo, por esa llaga de Jesús, es que tomo mi sanidad en estos momentos. Hago esta oración, Señor Jesús, agradeciéndote, en el nombre precioso tuyo. Amén. Amén. Buenas noches, iglesia bendecida, iglesia amada de Dios. Nos estamos viendo el próximo domingo.